Todos, ¿cómo están? Estamos aquí con el doctor Daniel Schiffel de Argentina, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Estamos creando un video a petición de una amiga, se llama Dulce Jacqueline Delgado, quien nos pide de la forma más amable que hablemos sobre Lacan, quien le parece, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Que le parece un autor bastante complejo y que, bueno, estaremos abordando de la forma más práctica y lo más idónea posible para poder dejar una introducción al pensamiento de este gran autor. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Dispuesto a todo. Excelente, de maravilla. Bueno, comentarles que Daniel, afortunadamente, y por qué no, por disciplina, ha leído todos los textos de Lacan, lo cual, como él menciona, no significa que haya comprendido todo, pero que bien, eso ya es bastante, leer todos los textos sobre Lacan, los seminarios y textos inéditos y demás. Y bueno, Daniel, quisiera que tú comenzaras. ¿Cómo entender a Lacan? Que bien, yo como estudiante de psicología y también poniéndome en los zapatos de mi amiga y compañera Dulce, pues creo que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Tenemos, yo creo, un promedio de estudiantes universitarios de psicología y o psicoanálisis teniendo problemas para entender el pensamiento de este autor que a prima facie es bastante complejo. ¿Cómo podríamos entender a Lacan, Daniel? Bueno, en primer lugar, hace falta, sí, una base filosófica, matemática, lingüística, lógica bastante importante, y quizás esa es una de las dificultades, ¿no?, principales para poder abordar la lectura. Si los docentes que tenemos en la universidad contaran con esa base, sería mucho más fácil, ¿no? La comunicación, la transmisión de ese tipo de conocimiento, pero teniendo en cuenta que en general los que estudian psicología le tienen cierta fobia, por ejemplo, a la lógica y a la matemática, resulta bastante complicado el abordaje, ¿no? Entonces muchas veces lo que se cae es en una especie de repetición de los neologismos, de los giros lingüísticos, de las frases altisonantes que Lacan suele tener y que son muy impactantes, como frases como esa de amar es dar lo que no se tiene a quien no es y demás, sin realmente entender el contexto y el significado que esa frase pueda tener en ese contexto, ¿no? Entonces, como Lacan además fue cambiando con el tiempo, porque fue incorporando nuevos conceptos, tratando de encontrar una manera más adecuada de formalizar lo que él entendía por sujeto, el sujeto del inconsciente, y aparte su retorno a Freud no es exactamente volver al padre del psicoanálisis después de las desviaciones de la psicología del yo y de otras corrientes como la inglesa, ¿no? A la cual Lacan también había pertenecido, sino que más bien es como una refundación, ¿no? Por eso me parece muy importante la labor que hacen algunos investigadores, como por ejemplo en la Argentina Edelstein, que se encargó de marcar mucho la separación que hay entre Freud y Lacan, ¿no? Las diferencias más que las semejanzas, porque también es muy común tratar de entender más a Lacan apoyándose en las referencias freudianas, y lo que se termina haciendo es una especie de mezcla, ¿no?, que se llama freudo-lacanismo, Uh -huh. que me parece que trae más confusión que claridad al asunto, ¿no? Así que es complejo, y aparte cada escuela tiene su interpretación y cada persona que entra en cada escuela tiene su interpretación, entonces tampoco creo que se pueda decir cuál es la manera canónica de entender a Lacan, porque no hay manera canónica de entender a nadie, ¿no? Como pasa con todas las disciplinas de tipo sociológico o humanístico, ¿no? Como pasa también en la filosofía, eh, como no es posible separar del todo la obra del hombre que la hizo, este, cada uno, digamos, desarrolló su escuela, y en función de esa escuela surgieron disidencias, y después cada uno empezó a encontrar discípulos que pensaban que sabían realmente lo que él había querido decir, y otros que decían que no había querido decir eso, y las peleas y las internas y las grietas y todo lo que vemos como consecuencia, que es común en los saberes de autor, ¿no? Cosa que no Claro, pasa por tanto supuesto. en ciencias exactas, matemáticas, aunque Lacan hizo un esfuerzo muy grande justamente por eso, para formalizar la disciplina, pero me parece que no llegó a lograrlo del todo. Por eso las Claro, claro. disidencias, por
por eso también su decisión de cerrar la escuela, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que poco antes de fallecer, ya cerca de los 80 años, que fue la edad a la cual falleció, decidió dar por cerrada la escuela y después su yerno Miller la volvió a abrir, ¿no? Porque si Miren. no se quedaba sin trabajo, así que es Sí, sí, sí. una cuestión bastante compleja y a veces, como hay tanta implicancia, digamos, de la cuestión de lo que podríamos llamar de formación profesional, ¿no? En la lectura de Lacan, de parte Exacto. de los psicólogos y psicoanalistas, a veces es mejor abordarlo desde la lectura de algunos filósofos que como lo ven desde afuera y lo leen con más neutralidad, digamos, y con otro tipo de formación, nos Ujú. dan un acceso quizá más directo y menos polémico, ¿no? Al abordaje de Lacan. Wow, excelente, excelente, Daniel. Yo creo en lo personal, porque me pasó a mí y creo que le pasó a la mayoría de mis compañeros, amigos y personas que conozco que estudiamos psicología, que no nos interesa Lacan hasta lo que no conocemos a Freud, ¿no? Conocemos a Freud una vez que tenemos un conocimiento general de la teoría freudiana, al menos a mí y a muchos colegas, insisto, nos pasó el decir, bueno, ¿qué onda con Lacan, no? ¿Quién es Lacan y por qué ha sido tan representativo después de Freud, no? Para el psicoanálisis. Tú mencionas algo muy importante, el cómo Freud y Lacan no pueden entenderse de forma unívoca, sino de forma disyuntiva y justapuesta, ¿no? Separada. Yo aquí te preguntaría, ¿cuál es la principal diferencia del psicoanálisis lacaniano con el psicoanálisis freudiano? Que bien, muchos autores lo han puesto así, que por lo que tú dices, ya leo entre líneas que no estás de acuerdo, que dicen que Lacan simplemente hizo una lectura estructuralista de Freud. Por lo que mencionas, me parece que no es el punto. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es el principal aporte de Lacan al psicoanálisis? Vaya, si es que Lacan no es, a final de cuentas, un neofreudiano. Ajá. Bueno, yo creo que no se puede resumir en un punto solo, pero Uh ya el -huh. hecho de que Lacan parta del estructuralismo, como vos lo dijiste, Uh ya -huh. implica una diferencia radical, porque Freud era un positivista, energetista, Uh -huh. biologista. O Uh sea, él -huh. realmente, en uno de sus textos de la edad avanzada, decía que el psicoanálisis había sido como una solución momentánea en espera de que el desarrollo de la farmacología y de la neurología pudiera solucionar el problema de la neurosis, ¿no? Uh -huh. O de la histeria, y que la solución por la cura de la palabra era solamente una especie de sustituto de lo que sería una cura medicinal en sentido estricto. A mí me parece que una diferencia fundamental es esa, que Lacan me parece es el primero que nos enseña que no hace falta ser médico para tener formación en psicoanálisis, por ejemplo, aunque él era un médico, psiquiatra, pero de Ok. todas maneras, si bien Freud habló de la posibilidad, digamos, del psicoanálisis de los legos, ya llamarlos legos a los que no eran médicos, era como, ¿no? Como establecer una relación que, bueno, después dentro de la escuela ortodoxa freudiana siguió manteniéndose, ¿no? Que había que estudiar medicina primero, pero por dos motivos. Primero, por el concepto de salud, que es un concepto medicinal en Freud claramente, y en segundo lugar, porque lo que hacía el psicoanálisis era ocuparse de las cosas de las que la medicina todavía no había podido ocuparse y resolver de una manera satisfactoria, ¿no? Uh Por -huh. ejemplo, esta cuestión de la histeria, de la parálisis histérica, que como no coincide con las articulaciones, digamos, anatómicas de lo que hubiera sido una parálisis generada por un nervio, entonces implicaba la idea de que su etiología era de otra naturaleza, ¿no? Y de ahí la formación de la idea de aparato psíquico, que al principio Freud, en su ensayo de psicología para neurólogos, trató de explicar de una forma neurofisiológica, pero después resultó para él demasiado limitante y más que nada por pensar que todavía la neurología no estaba suficientemente desarrollada, y entonces termina por hacer ese modelo del aparato psíquico, ¿no? En analogía con el microscopio
y lo que sería la imagen virtual, que no coincide con la imagen real, y ahí empieza como a justificar epistemológicamente por qué puede hacerse una teoría del aparato psíquico sin establecer localizaciones cerebrales específicas. Aunque digamos que cuando él elabora la tópica del ello, yo y super yo, con Ujú, la imagen esa del huevo, ¿no? Como dicen muchos, ujú, donde está el ello abierto hacia el cuerpo orgánico y ujú, hay como una figura en forma de oval, hay como mucha analogía con lo que sería la estructura del cerebro, ¿no? Con lo cual mm, ahí todavía parece participar de una metáfora biológica del aparato psíquico, ¿no? Incluso hasta podríamos decir que Freud se puede acercando cada vez más a una concepción biologista, ujú, este, donde bueno, las fuerzas inconscientes tienen que ver con las fuerzas orgánicas, vitales, ¿no? Toda esta cuestión de la pulsión de vida, pulsión de muerte, la influencia de la teoría de Weismann, ¿no? Sobre las ujú, células somáticas y germinales, mientras que Lacan ujú, parece encontrar que los ujú, gérmenes originales del psicoanálisis están más en los textos iniciales que en estos, ¿no? Entonces, ujú, la vuelta a Freud en Lacan es una vuelta a una lectura lingüística, podríamos decir, ¿no? Lingüística en ujú, principio porque significante no es exactamente lo mismo que la palabra, pero que vuelve a los textos de la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y sobre todo el chiste y su relación con el inconsciente, que es un texto que fue bastante olvidado, ¿no? Pero que tiene ujú. mucho que ver con esta idea eh, de identificar los procesos inconscientes con los fallidos en el desarrollo del discurso, ¿no? Los tropiezos y toda esta cuestión del retruécano, ¿no? Los juegos de lenguaje, los juegos de palabras, y cómo a través de esos juegos de palabras puede asomar lo que está reprimido, ¿no? A mí me parece que en eso consiste el retorno de Lacan a Freud, pero es a un Freud en particular, ¿no? Al Freud, Ok. digamos, de la primera tópica, ¿no? Mm, Preconsciente, consciente. wow, excelente, maravilla. Hace algunos años, te comparto, yo estuve viendo, se llama La Cámpara Principiantes, fue un curso que presentó un español, si mal no recuerdo, se llama Manuel Asensi, y él decía lo siguiente: se equivocan las personas que dicen que Lacan hizo meramente una lectura estructuralista o lingüística de Freud, porque lo está corrigiendo constantemente, ¿no? Y en esto hablaba de cómo el masoquismo para Freud era una actitud pasiva, para Lacan, según Asensi, era más bien me hago golpear, me hago dañar, es decir, es una posición activa siempre. Yo te haré la siguiente pregunta: si mal no estoy, si no, corrígeme por favor. Eh, para Freud existe un yo, que ya lo mencionabas en las tópicas del ello, el yo y el superyo. Y para Lacan sería más bien un sujeto. Hay diferencias diametrales entre el yo freudiano y el sujeto lacaniano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me podrías explicar esto, por favor? Sí, sí, sí. Bueno, ya desde una época bastante temprana, ¿no? Digamos, el seminario uno 2 y 3 de Lacan, aparece la idea de que el yo no tiene ningún aspecto sano. El yo en realidad es una estructura, una construcción paranoica que está hecha en base al otro, ¿no? El otro como lo entiende Lacan, pero que es más una forma de ocultar que una forma de permitir el acceso a lo que sería el inconsciente, ¿no? Entonces no es que tenemos que colaborar con ese yo para que ese yo, digamos, fortalezca sus aspectos sanos y reprima más sus aspectos enfermos o todo esto que fue el desarrollo de la psicología del yo en Estados Unidos, ¿no? Y que viene precedido en parte por los desarrollos en Inglaterra, por la misma Anna Freud, ¿no? Que era la gran enemiga de Lacan justamente. Este, Claro. y en esos desarrollos, digamos, Lacan lo que hace es algo que en cierta forma estaría prohibido, ¿no? Si tomáramos la concepción freudiana de manera ortodoxa, que es superponer elementos de distintas tópicas, ¿no? Porque él lo que habla Ujú, es del inconsciente y del yo, ¿no? Como ujú, elementos contrapuestos.
De Y hecho, ahí el psicoanalista tiene que romper esa barrera del yo para acceder a lo inconsciente, ¿no? A lo exacto, reprimido. exacto. Entonces, el ello no aparece directamente. Incluso cuando Lacan va a abordar el tema de las pulsiones, ¿no? Cuando ya lo hace en Ujú, una forma, en una etapa más avanzada en el seminario 11, ¿no? Cuando habla de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, este, la forma en que se estructura la pulsión él la entiende como una especie ujú, de superposición de elementos heterogéneos, ¿no? ujú, Eso que en Freud era la ujú. fuente, el fin, el objeto, todos esos Ajá. elementos para él aparecen tan desconectados y tan locos que los compara con lo que podría ser una obra de arte surrealista, ¿no? Este, Sí, sí, da sí, un ejemplo. completamente. Eh, Bien, específicamente le preocupa a mi amiga, compañera, colega, el tema de la angustia en Lacan. A nosotros nos enseñaron en la universidad, como tú lo has dicho, puede haber distintas lecturas o escuelas lacanianas, pero en parte nos enseñaron que la única emoción que no miente es la angustia para Lacan. Si esto se puede leer de otra forma, pues adelante. Si esto lo lees de esa forma, pues ¿por qué sería así? Es correcto, es correcto. Para Lacan en el seminario sobre la angustia, que me parece es el seminario 6, ¿no? O Uh -huh, 7, por ahí anda. uh Eh, -huh, eh, sí, él sostiene que la angustia es el único afecto que no miente. ¿Por qué? Porque él está ya dentro de esa coordenada que elabora de los perdón, de los tres registros. Dije uh cuatro -huh. porque estaba pensando en Sintom que los anudaría, ¿no? Los tres Claro, registros, te el escucho. registro Ajá, imaginario, el ajá, simbólico y el real, ¿no? ajá, Eh, Entonces los afectos estarían dentro del registro imaginario y el registro imaginario es el que para él constituye la barrera principal que hay que superar, ¿no? Para llegar a lo simbólico y de lo simbólico a lo real, que sería en ajá. última instancia lo que el psicoanálisis trata de develar, ¿no? Lo real como imposible. Bueno, es todo un tema eso también para tratar de entenderlo, ¿no? Pero él plantea que el único punto en el cual lo real y lo imaginario se superponen es en la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia es la presencia del objeto causa de deseo, de lo que él llama el objeto A. Ante la presencia del objeto A uno se angustia y ese es el único sentimiento que no miente, porque el objeto A sería lo que obturaría la falta y por eso angustia justamente. Es algo al que debe ser mantenido a distancia, porque la sola presencia genera la sensación más ominosa e insoportable, porque sería como algo que llenara todos los huecos y haría que pasáramos de este de ser que es el sujeto a ser una cosa, ¿no? A ser cosificados, por eso que cubriría nuestra falta. Son temas complejos, ¿no? Y Sí, sí, suenan un poco metafísicos, pero sería más o menos como si yo me encontrara con aquello que más deseo, pero al mismo tiempo es a lo que más le temo, ¿no? Por eso también esa frasecita de hace falta la falta, bueno, pero eso es como muy infantil dicho así, descontextualizado, sino que tiene que ver con la condición del sujeto, ¿no? exacto. Este, claro, digamos, por ejemplo, o cuando se habla de ser el falo de la madre, ¿no? Que sería lo propio de la psicosis, Ya, ahí justamente faltaría la falta, en el sentido de que no habría, exacto. o sea, el otro aparecería como pleno y completo y satisfaría todo lo que yo deseo, ¿no? Excelente, Lo que a mí me falta o me hace falta, digamos. No excelente. quiero meter la pata tampoco, porque bueno, son términos muy técnicos y uno puede tratar de hacerlos más claros, ¿no? Pero descontextualizados pierden un poco su sentido, ¿no? Pero pienso Exacto. que básicamente es esto, ¿no? Es que el objeto causa de deseo, que además no es el objeto meta del deseo, ahí hay otro tema. Eh, Muchas veces se confunden las dos cosas. Una cuestión es, por ejemplo, cuando yo veo a una mujer y me enamoro, ¿qué Ajá. causa en ella?
mi deseo en mí. Ajá. Porque siempre es un objeto, no es ella como sujeto. Y es mejor que no lo sea. También hay toda una cuestión con respecto a cómo Lacan da vuelta a la cuestión esta de la identificación de la perversión con tomar al otro como objeto. Ajá. Él dice, no, no es eso, es más, mejor que te tomen como objeto y no como sujeto, porque justamente el perverso es el que busca angustiar al otro, porque el Ok. perverso se presenta a él como objeto para el otro, como el objeto Ajá. que satisfaría totalmente al otro y lo reduciría a su condición de pura carne, digamos, Ok. sin ningún tipo de subjetividad. Ahí me Exacto. parece que se aproxima un poco más a por qué esto de la angustia. Es más, el que angustia al neurótico es el perverso. El Ok. perverso se presenta a sí mismo como objeto causa de deseo. Le dice, esto es lo que vos querés, pero aunque eso sea justamente, eso es lo que no debe estar, ¿no? Lo que debe rechazarse, porque si existiera eso que yo deseo, estaría muerto, digamos. Fusionarse con eso que uno desea sería ya no tener más motor, porque el deseo es el motor de todo lo que uno hace. Entonces, Entiendo. lo que obturaría eso, digamos, esa falta, sería, bueno, ya no puede ir más allá, y esto me terminaría matando, Ok. psíquicamente, ¿no? No Claro. queremos decir con eso que sea una muerte psíquica, digo, como cuando un psicótico dice, habla de él en tercera persona, dice, Juancito se murió ayer, y habla de él, ¿no? Juan es él, es algo Claro. muy común, es quizá Claro. la lucidez del psicótico que ha pasado por esta muerte subjetiva, ¿no? El neurótico justamente es el que evita esa muerte subjetiva manteniendo a distancia el objeto causa de deseo. Wow, excelente, de maravilla. Yo tenía aquí dos preguntas que inmediatamente, vaya, aparecieron en mí en forma de ilustración. Eh, ¿Hay más de un objeto A o sería uno específicamente por sujeto? Y la otra pregunta sería si pudieras ilustrarnos de forma resumida o breve cómo sería el orden imaginario, el simbólico y el orden real. Adelante. Bueno, no es poca, no es poca pregunta. Claro, claro. No, no, Tal vez, no. Sé que estamos entrando en temas bastante complejos, pero igual, no sé, un esbozo, ¿no? Porque tampoco queremos explicar a todo Lacan en una conversación, porque no se no, puede, ¿no? seguro. No, Ajá. pero está muy bien la pregunta con respecto al objeto A, porque en realidad el objeto A no es nada. Digamos, no hay ninguna cosa en el mundo que sea el objeto A. Por Ok. eso Lacan dice que no tiene reflejo especular, porque cuando él habla de reflejo especular se refiere a cómo en el Ajá. mundo nosotros vemos cosas de nosotros mismos proyectadas ahí, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en un rival Ujú. imaginario, que puede ser hasta un amigo, pero puede tener aspectos de rival imaginario también, Ajá. porque tiene aspectos en los que nos identificamos y al mismo tiempo vemos en él quizá cosas que son las más oscuras de nosotros mismos y las ponemos ahí, ¿no? Eso que Ya. Lacan llamaba el cacón, que llevamos adentro, el cacón sería el malo, es un concepto Ajá. mitológico, Ajá. lo proyectamos en el otro, ¿no? Eso Ajá. tiene mucho que ver con lo que Freud llamaba el yo o placer purificado, ¿no? Lacan me Ajá. parece que lo explica mucho mejor. Pero Claro. ahí en el espejo, o sea, en el otro, en el mundo, en lo que vemos a nuestro alrededor, en la dimensión de lo imaginario, y ahí ya tenemos uno de los registros, lo imaginario, que sería el mundo tal como lo percibimos, como lo vivimos, como lo sentimos incluso afectivamente, salvo en la angustia, que como dijimos es el único afecto que nos marca la presencia de lo real como imposible, esa Ajá. imposibilidad justamente de satisfacer todo deseo. Ajá. Este, Ahí no aparece el objeto A. El objeto A puede aparecer algo que ocupe su lugar, digamos, porque es un lugar estructural, es parte de la Mm. estructura de la subjetividad. Ok, ya. Eh, eh, por ejemplo, puede ser la cosa más banal, más nimia. Por ejemplo, ¿qué te enamora de una chica? Y puede ser que sea simplemente el hecho de ser rubia. Yo Ok. mencionaba muchas veces en clases el caso de
un locutor argentino, muy, muy conocido, Ajá, Silvio Soldán, ajá, que tenía este problema de que siempre se enamoraba de las rubias, ¿no? Siempre terminaban haciéndole algo muy malo, digamos, o terminaban siendo personas, digamos, bastante cuestionables éticamente, pero siempre pasaba de una rubia a otra rubia. Siempre decía, miren esta rubia maravillosa, refiriéndose a la primera. Después, es un monstruo, se separaba. ah, Después, miren esta rubia maravillosa. Uy, terminó en la cárcel, presa por ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, entonces así, ¿no? Que es un poco la metonimia del deseo, ¿no? Siempre buscaba la rubia, pero nunca era esa rubia, sino que tenía que buscar esa rubia, que era la rubia, el absoluto rubia que él estaba buscando, siempre en otra rubia, ¿no? Entonces ahí lo que ya operaba entendí. como objeto causa de deseo es que era rubia. No, no había más misterio que eso. Después está todo lo que uno pone alrededor para ensalzar al objeto de deseo en el enamoramiento, ¿no? Pero siempre es una cosa medio estúpida, digamos. Ok. La de ejemplos que, bueno, toma referencias de lo que podría ser, por ejemplo, el fetichismo, ¿no? Tiene algo de fetichista el objeto A, porque es una parte, ¿no? Una parte del otro que motiva en mí el deseo. Oh, Pero después, en la dimensión imaginaria, digamos, como se me enfrenta al otro, yo tengo que, de alguna manera, eso cubrirlo con eso que a veces se llama brillo fálico, ¿no? ajá, Que sería, bueno, asignarle todas las virtudes, ¿no? Todas las virtudes, bueno, es hermosa, brillante, tierna, dulce, inteligente, pero bueno, lo importante es que es rubia. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta, eso no lo veo ahí enfrente, digamos. Está ahí, está visible para todo el mundo, pero el que no lo va a registrar soy yo, ¿no? Como pasa también en eso de la paradoja que establece la certidumbre anticipada, creo que se llama, ajá, que es algo que menciona Lacan en un seminario, ajá, tres personas que tienen unos círculos puestos en la espalda, ¿no? ajá, Este, tienen tres, cada uno un círculo y puede ser que sean blancos o negros, y el que adivine el círculo que tiene en su espalda, ese puede salir de la prisión, ¿no? Y el tema es que ajá, nadie ve el círculo que tiene en su espalda. Siempre se exacto. adivina a través de un tercero, ¿no? Ah, wow, Y wow, sería el papel del analista, ¿no? Pero es como wow, wow. que esto causa de deseo fuera ese círculo que tenés en la espalda y que vos no podés ver, ¿no? Un poco eso. Wow, increíble. Entonces, más o Entonces, menos, si entendí, perdón que te interrumpa, el objeto A se mantendría, a ver, corrígeme si lo digo mal, pero a nivel psíquico, quizás, no sé, inconsciente o consciente, quisiera que eso me lo aclararas, y encarna en diferentes personas, porque tú lo has dicho, pues la rubiedad es algo que puede aparecer en distintas mujeres, ¿no? Entonces, claro, claramente es inconsciente, o sea, uno no se confiesa a sí mismo que lo que le atrae de una chica es su pantorrilla o use medias negras, ¿no? Aunque sea eso, digamos. Entonces, opera desde lo inconsciente. Por eso decía lo fetichista. Lacan da el ejemplo de alguien que, por ejemplo, veía a su madre y con la mirada subía por la pierna de su madre y veía la media negra que tenía su madre y en un punto se detenía frente al enigma de la castración de la madre. lo siento, adelante. Entonces Ajá. queda- quedaba, quedaba fijado en la media, entonces la media iba a ser la causa de su deseo, ¿no? Este, Adelante. Ajá. ahí, ahí es hasta donde podía llegar, digamos. Y con Wow, respecto a la otra pregunta, los tres registros, exacto. que serían como tres dimensiones para el análisis del sujeto, entendido como sujeto del discurso, ¿no? Porque recordemos que el sujeto no es el yo, sino Ajá. que el sujeto, dice Lacan, es lo que representa un significante por otro significante, y quizá lo que más se acercaría a lo que define un sujeto es Adelante. el nombre Gracias, perdón. propio, el nombre propio que cada uno tiene, ¿no? Este, Wow.
cada uno tiene un nombre propio, pero no significa nada, ¿no? Eso es lo que el otro te da, el otro encarnado en la madre, el padre o quien ejerce esa función, ¿no? Y después toda la vida uno está buscando qué significa ese nombre. ¿Quién es Daniel, por ejemplo? ¿Quién es Alejandro, no? Exacto. Entonces digo, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy filósofo, soy padre, soy profesor, soy alumno, y no, es nada, nada de todo eso. Pero en función de Wow. querer saber quién es ese uno, ese significante amo que te fue asignado, vas armando un saber sobre vos mismo, ¿no? Ese dos, ese saber, que no, en realidad nunca se completa porque uno es más bien el intervalo entre todos esos significantes, dice Lacan, o sea, no es ninguno de ellos. Es el deseo que circula entre ellos, digamos, para decirlo de alguna manera. Wow, El wow. deseo que te lleva a buscar justamente saber quién sos, ¿no? Pero en realidad no sos, y ahí está el problema. Por Claro. eso Lacan habla del ser. Y eso sería la dimensión simbólica, ¿no? La dimensión del significante. Y después Exacto. lo real parece como lo imposible, justamente esa imposibilidad de decir quién soy, ¿no? Hay un límite que marca lo que no es posible, no es posible ser alguien, digamos, para el hombre, ¿no? Eh, eh, eso es lo que puedo llegar a decir así en una primera aproximación. ¿Por qué lo real es lo imposible? Ajá. Eso lo toma Lacan de las ciencias matemáticas, naturales, de Ajá. la física, por ejemplo. Ajá. Pues, por ejemplo, ¿qué es la ley de gravedad? La ley Ajá. de gravedad dice que todos los objetos eh, se atraen entre sí en función directa de sus masas e inversamente Ajá. proporcional al grado de las distancias. ¿Sí? Es la fórmula Exacto. matemática de Newton. Pero lo que Exacto. está diciendo esa fórmula es que es imposible que dos objetos con masa no se atraigan. ¿Sí? Ok, Entonces, exacto. está estableciendo la imposibilidad de la levitación, por ejemplo. ¿Sí? No se puede levitar. ¿Sí? ¿Se Ok. entiende? O sea, cada ley marca un posible Y un imposible. y un imposible, y lo imposible es lo real, justamente. El tema es que nosotros también, en el desarrollo de ese relato que nos hacemos de quiénes somos, a partir de ese encadenamiento de significantes, muchas veces nos encontramos con un límite, un imposible. Un imposible que sin embargo busca llenarse, una especie de vacío o hueco en esa cadena, que hace que retornemos permanentemente a ese lugar, y eso es lo que se llama trauma. Pero trauma para Lacan tiene el sentido de un agujero, de una falta, de un hueco, de algo que no se puede llenar. Falta un significante que daría sentido a la existencia, digamos. Y podemos estar toda la vida permanentemente buscando ese significante que falta y que no lo vamos a encontrar. Y ahí estaría lo imposible, ¿no? Lo imposible como límite de lo que se puede significar. Para dar un ejemplo concreto, en la terapia uno puede estar interpretando sus sueños, sus lapsus, y pasarse toda la vida interpretando y puede salir de la terapia, como a mí me ha pasado cuando me Claro. analizaba con un freudiano, me seguía Claro. interpretando y seguía torturándome y no salía de esta tortura de interpretación. Y bueno, Lacan se da cuenta de que ahí está el problema, ¿no? En realidad eso no soluciona nada. Lo que soluciona es llegar al punto en el cual ya uno no puede interpretar más, digamos, y eso sería llegar a lo traumático, y llegar a lo traumático es el objetivo de la terapia, es llegar a lo que sería el núcleo del fantasma, ¿no? De lo que Lacan llama el fantasma, que está formado por nuestras identificaciones, nuestros objetos de amor, y a partir de ellos enmarcamos el mundo en el cual nos movemos, ¿no? Y lo que constituiría nuestra verdad, que siempre es la de cada uno. Espero haber Claro. ayudado un poco a entender esto de los tres registros, ¿sí? No, 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 por supuesto. Bueno, al parecer creo que queda claro. Yo espero que así sea para los demás también. A mí me surgen algunas dudas a posteriori de lo que ya mencionas. A ver, veamos, tenía por aquí una anotación. Ok, esto ya no lo decía Lacan, pero yo creo que lo hace retomando Lacan, si sé, cuando dice que no se puede definir uno, sino a partir de descentralizarse en un significante, ¿no? Te haría la siguiente pregunta. El sujeto
solamente se puede entender como una concatenación de significantes, una relación de significantes. Si es así, eh, a ver, perdónenme, estoy algo confundido. ¿No habría algo sustancial en la psique del individuo? Bueno, primero se pregunta y luego sigo con otras dos. Correcto, o sea, lo que Freud llamaba aparato psíquico para Lacan no existe como tal. Lo que existe es esto que es el sujeto, que es un efecto del lenguaje. Somos un efecto del lenguaje. Y ese efecto tiene que ver con esta imposibilidad justamente de definirse a sí mismo. Y uno va construyendo toda la vida un saber sobre sí, y va cuestionándolo permanentemente porque no tiene nada de sustancial. No, no hay un yo soy tal cosa, digamos. Wow, wow, Así que estoy de acuerdo. Efectivamente, lo wow, único wow. que hay es esta poca cosa que es un nombre propio y un objeto causa de deseo y no hay más que eso. Y hay que, digamos, bancársela, como decimos nosotros, con eso, que es lo más difícil, ¿no? Porque Excelente. eh, la aspiración sería decir, bueno, yo soy tal o cual cosa. Ahora está muy de moda decir yo soy en función del género, ¿no? ¿Cómo te autopercibís? Sí, sí, sí. Este, que bueno, autopercibirse ya es un término equivocado porque en realidad estamos en la dimensión de lo simbólico acá, no de lo imaginario. Ajá, Cómo me autopercibo es el cuerpo que yo veo en el espejo, que siempre es el que coincide más o menos con el cuerpo biológico, salvo casos de psicosis, que los ajá, psicóticos pueden ver otra cosa totalmente deformada. Este, ajá. y en realidad lo que llaman cómo se percibe uno a sí mismo es cómo se entiende uno a sí mismo, o sea, qué sentido se da a sí mismo, con qué significante se asocia. Y hoy en día Exacto. está de moda, digamos, asociarse con un significante relacionado con la identificación de género y el ejercicio de la sexualidad. En otras épocas eso no era tan importante. Ahora parece que es lo más fundamental, no sé por qué, si el psicoanálisis que introdujo ese tema como central está declinando y siempre se acusó a Freud de ser una especie de sexópata por estar siempre pensando en términos sexuales, ¿no? Falocentrista. Pero claro, y ahora cuando todo eso está en eclipse, resulta que es cuando más estalla la cuestión de la sexualidad como central y fundamental, ¿no? Lo cual, bueno, quizá no es tan paradójico, ¿no? Porque justamente de lo que no se habla o es de lo que se termina siempre hablando al final, ¿no? De otra forma. Lo reprimido siempre retorna, ¿no? Como decía el psicoanálisis freudiano también, ¿no? Y como Sí, decía claro, Lacan también. por Este, supuesto. y el otro tema era, Sí, tenía otras dos preguntas. Bueno, te comparto algo que sucedió, a mí me pareció algo gracioso. Yo le decía a un amigo, ¿qué acaso no tiene usted amor propio? Y él me decía, ni el nombre tengo propio, hermano. Me dice, me pusieron un nombre que yo no elegí y más aparte ese nombre, todo el mundo lo tiene casi, dice. Entonces yo creo que aquí, a manera de broma, él lo decía, pero creo que ejemplifica lo que tú dices. A final de cuentas, la forma en que te nombran ni siquiera es única porque hay muchos Danieles, hay muchos... Y en segunda, trae una concatenación de conjeturas significantes que a final de cuentas no van a representar en efecto lo que llega a ser la persona en sí. Mencionaste hace ratos dos cosas importantes, así que hago dos preguntas. Bueno, esto la verdad yo lo entiendo más o menos, pero igual para que lo entienda el público. Mencionas la metonimia del deseo. Cuando hablas del objeto A, dices que hay después una metonimia del deseo. Eh, bueno, voy a tratar de introducir yo, si no me corriges, por favor. La metonimia del deseo sería esta parte en la que siempre existe la falta, es decir, no hay una plenitud donde el deseo se cumpla y se acabó, pero correcto. yo he escuchado, perdón, yo he escuchado a algunos psicoanalistas de pronto en videos que hablan de dos clases de deseo, ¿no? Que por una parte sería el deseo genuino, que sería aquello que no está impuesto por algo superyoico en un sentido freudiano o por una demanda en un sentido lacaniano, y por otra parte el deseo como en efecto una demanda. ¿Tú cómo entiendes esto? ¿Habrá un deseo en el cual al cumplirse ya no se necesite buscar
ese mismo deseo, o por el contrario, el deseo en general es metonímico? Es una excelente pregunta. Yo creo que lo que mencionabas recién con respecto al deseo superyoico o ilegítimo hace referencia a algo que Lacan explica muy bien, a mi entender, a partir de la primera forma en que él logra una síntesis y una simbolización al mismo tiempo del psicoanálisis como él lo presenta, que es el grafo del deseo, Mm. que por nada se llama Ay, grafo del perdón. deseo, ¿no? Adelante, Sí. adelante, adelante. Ajá. Sí, 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 Que no adelante. por nada se llama grafo del deseo, ¿no? Porque justamente habla del Ajá. deseo. Y ahí es claro que ya introduce esta cuestión. Él plantea esto por supuesto es mítico y cuestionable, ¿no? Pero un cuerpo gritón, digamos, el bebé recién nacido, podríamos Ajá. relacionarlo con eso. Hay un otro que puede ser ocupado por la madre en principio, pero podría no serlo, porque hay que diferenciar, digamos, siempre lo estructural de lo que ocupa el lugar de esa estructura y que nunca ¿Estás está a la hablando altura. perdón, ¿estás hablando del otro con mayúscula o el del otro con minúscula, perdón? No con mayúscula, porque con minúscula el otro podría ser el hermanito, o sea, podría ser cualquiera que funcionaría especularmente, ¿no? Como rival o Ok. como aliado. En cambio, obviamente la madre y el padre para el niño tienen otro estatus, ¿no? Bueno, tenían. Será una función. Claro, ¿no? Ahorita han cambiado muchas las cosas. Sí, Y sí, sí, perdón que te por interrumpa, supuesto, es que creo que sí. será importante puntualizar. Cuando hablas del otro con mayúscula, estaríamos hablando del otro como ley, de la caída de la ley, se puede decir. La ley del lenguaje, no, no sé si más o menos estoy por ahí orientado, si no, oriéntame, por favor. Sí, Es está bien decir, lo que pasa. Eso es en términos muy freudianos, ¿no? ok, Lacaniano. Por eso me gustaría ajá, hacer esta diferenciación y no hablar de lo superyoico, quizá, ajá, ni de... Yo más bien lo pondría como la separación entre el lado de la demanda y el lado del deseo, ¿no? Por eso decía, la introducción en el lenguaje hace que algo se pueda decir de forma directa a través de un lenguaje que el otro va a poder entender. Por eso también Freud hablaba, ¿no? Del entendimiento materno, eso lo desarrolla en el proyecto de psicología para neurólogos Freud. ajá, El entendimiento materno, que para mí es un concepto fundamental, porque es la idea de que alguien convierte el grito en un llamado, ¿no? Eso está en el sí, grafo también. sí, sí, Eh, cierto. eh, Como padre lo sé porque como padre, bueno, aprendíamos a distinguir cuando un llanto era porque el bebé se hizo caca o cuando era porque tenía hambre ¿no? Es toda una clasificación, realmente una estructuración lingüística de lo que está pasando, ¿no? Pues, Y que le da un sentido, que le da un sentido a lo que sería si no solo una masa de carne gritando, ¿no? Este, mm, y eso es el desarrollo de la línea de la demanda, ¿no? Donde se desarrolla también toda la cuestión de la pulsión, porque la pulsión, y esto es brillante de parte de Lacan, no es sin la demanda del otro, porque ¿quién es el que pide, o sea, el que interpreta que un llanto es necesidad de alimentarse? ¿Quién es el que le pide al bebé que se contenga, se retenga y que defeque en un baño? Y toda esta relación del regalo y todo lo demás. Todo eso es lo que se da en la línea de la demanda y es en relación a un otro, a un gran otro, digamos. Ocupa el rol la madre, el padre, alternativamente, eso no importa demasiado. Otra cosa es el tema de el nombre del padre que vendría a poner el lugar de la castración en la madre, ¿no? Se dice ujú, así, pero en realidad es establecer que en el otro, en el gran otro, hay un imposible, hay un punto de imposible y que marca justamente que no se le puede demandar a todo al otro. Y por eso el deseo legítimo tiene que ver con lo que no se puede decir, lo que no se puede demandar. No puedo demandar mi deseo. Justamente uno de los problemas contemporáneos es que se demanda el deseo, que se le pide al Estado, como gran otro, que satisfaga todas las necesidades personales de cada uno.
Y eso no tiene absolutamente ningún sentido en la construcción lacaniana, Así porque es. eso es justamente un sometimiento absoluto al otro, un sometimiento Ajá, absoluto al Estado. Lo que parece como libertad y derecho es sometimiento. La libertad es siempre una cuestión relacionada con este deseo que no se puede demandar, aunque haya un aspecto de la necesidad que no puede entrar al registro lingüístico de manera directa y lo puede hacer solo tropezando, solo por chistes o algún elemento que logre pasar la barrera de la censura sin alterar las leyes del decoro, como dice Lacan. Lacan para ajá. mí arma el grafo del deseo claramente en base a el chiste y su relación con el inconsciente. Lo dice muy al pasar, pero es así. Porque, por eso te decía que rescata al primer Freud, ¿no? Al Freud del lenguaje, al Freud Ujú. que se preocupa por los tropiezos, los fallidos, Los como fallidos, ajá. formaciones del inconsciente, ¿no? Y que Lapsus, es ajá. básicamente un Freud lingüista, ¿sí? También lo vemos en esto de interpretar los sueños en base al método que usaba Champollion para descifrar los jeroglíficos egipcios, ¿no? Ajá. Eso lo hace Freud en te sorprende, ¿no? Pero Sí, de hecho. a mí también a mí me sorprendió porque no había leído a Freud. O sea, el tema es que mucha gente cita a Freud sin haberlo leído. Y eso está en la interpretación Ajá. de los sueños. Sí, sí, lo he Hay leído. claro, y bueno, es una interpretación lingüística, es un desciframiento, ¿sí? Sí, completamente. Desciframiento en el sentido en que lo entiende también Lacan, como Ujú. desenvolver lo que está implícito en un código, en una especie. O sea, el inconsciente no es algo que no está ahí, está ahí, está en la superficie, lo dice Lacan también, y esa es otra diferencia con Freud, no habla de profundidades. El Oh, inconsciente no está en las profundidades, no es una geología esto. Es que es inaccesible porque no tenemos el código de acceso. ok. El código de acceso lo va desarrollando el analista a medida que va desarrollando ese proceso, digamos, que se da entre los dos, entre él y el analizante, como dice Lacan, lo llama analizante porque es activo, ¿no? Porque analizado daría la impresión de alguien, un paciente, ¿no? En un sentido Ajá, médico exacto. que Ajá. padece y se somete a lo que el otro manda. Y en realidad el que hace el trabajo, aunque el que cobra el trabajo es el analista, el que hace el trabajo es el analizante, ¿no? El paciente, digamos, en el sentido clásico. Claro. Entonces es un desciframiento, ¿sí? Un desciframiento que aparte para el analista generalmente está muy claro, está a la vista, pero no lo está para el que está ahí, digamos, en el diván. Entonces el trabajo arduo es que el propio sujeto que está ahí como sujeto, porque está como sujeto del lenguaje, descifre su propio código, ¿no? Descifre su propio deseo, ¿no? Está ahí, pero está cifrado. Pero Wow. para eso hay que salir de la demanda. Por eso la cuestión está de no ceder ante la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir justamente que bueno, él lloriqueará todo lo que quiera y te pondrá en el lugar del padre o de la madre demandando cosas, pero eso es una línea que debe ser bloqueada para que surja el deseo, ¿no? Y ahí estaría lo auténtico, si se quiere. Aunque auténtico es un concepto que, bueno, está tomado de otra orientación psicológica que es el humanismo, ¿no? El humanismo habla a partir de Heidegger de lo auténtico y lo inauténtico, pero en cierta forma es así, ¿no? Creo que en Lacan queda más claro cuando lo vemos en la figura del toro. El toro es una Ajá. figura topológica. Ajá. Lacan lo da como una especie de modelo mostrando que cuando uno da vueltas alrededor que sería como una rosquilla, ¿no? La rosquilla de Ajá. Homero Simpson, o Exacto. una llanta de un auto. El sujeto es alguien que está permanentemente dando vueltas alrededor, ¿no? De la superficie del toro, mirando siempre hacia el otro, ¿no? En la línea de la demanda, pero sin saberlo después de muchas vueltas alrededor de la demanda, da una vuelta alrededor del deseo. El deseo sería el agujero interior, ¿no? Wow. Que está escondido para él, ¿no? Está del otro lado, digamos, pero es parte también de su estructura. En el grafo del deseo está más claro, digamos, sin necesidad de usar esta metáfora,
porque está esta cuestión de lo que no puede pasar, digamos, a la palabra y queda como reprimido, ¿no? Entonces, tarde o temprano se manifiesta, pero en otro plano. Y debe poder manifestarse porque si no, quedamos totalmente sometidos a la línea de la demanda, que es lo que pasa en la psicosis. Ok, excelente. Tenía una última pregunta, Daniel, que creo que es bastante interesante, sobre todo en el terreno y el nicho del psicoanálisis clínico lacaniano. Algunos he escuchado, mencionan, tú hablaste del fantasma, mencionan el fin del análisis como la caída del fantasma o la barrada del fantasma, eh, eh, como la caída de la transferencia, que también ya hablaste ahorita entre líneas de esa transferencia donde el sujeto le demanda al otro como si fuera el padre, la madre, etcétera, o mejor dicho, el analizante. Se habla también de la castración del otro. Para Daniel, respecto a lo que ha estudiado Lacan, ¿qué será el fin del análisis? ¿Cómo sería el fin del análisis? Bueno, Lacan creo que es bastante explícito en algunos casos cuando él dice que el analista conduce hasta las puertas, pero el siguiente camino lo tiene que hacer la persona por sí sola, ¿no? Ajá, Este, ¿Qué es lo que, a qué puertas conduce, digamos? Lo que ajá, hace el analista es conducirte a los límites, digamos, a tener presente lo imposible, ¿no? Pero lo imposible como los límites del marco de tu realidad cotidiana, ¿no? ¿Cómo organizaste vos tu mundo a partir de tu imagen materna, paterna, de tus rivalidades, de tus amores, de lo que te motiva o es causa de deseo en vos? Sobre todo es constatar justamente la poca cosa que es ese objeto A, ¿no? Mira, si a vos te pasara a darte cuenta de que las chicas de las que te enamoraste en última instancia tenían un rasgo común y mm, que es lo único que importaba y todo lo que pusiste encima era todo una máscara o un semblante, quizá mm, necesario en el proceso de enamoramiento, pero que te impide pasar a otro tipo de relación mucho más real con el otro, de compañerismo o lo que puede llamarse verdaderamente amor más allá del enamoramiento, caería totalmente esta toxicidad que, que suele darse cuando se da una relación que no se consuma, no se termina y queda ahí uno en suspenso eternamente. Pensaba, por ejemplo, sí, en Dante, ¿no? Que vio a Beatrice una vez sola. Beatrice se murió poco tiempo después, se quedó enamorado para toda la vida, pero al menos él hizo algo con eso, hizo una construcción simbólica maravillosa que es la Divina Comedia, y puso a Beatrice como la que lo relacionaba con Dios, ¿no? Lo llevaba a la contemplación de la divinidad. Entonces la cambió totalmente. Pero él creo que en última instancia terminó dándose cuenta de que era toda una construcción suya, ¿no? Aunque bueno, a la medida en lo que él podía hacerlo, teniendo en cuenta que estaba en la Edad Media y no existía un concepto de sujeto, ¿no? Pero me parece que de eso se trata, ¿no? De que caiga esa sobrevaloración del objeto de deseo, de aquel que es portador del objeto causa de deseo, ¿no? Esa mm, sobrevaloración también de las figuras paterna, materna, que es comprender la castración en el otro, es darse cuenta de que nadie está a wow, la altura del rol que cumple, ¿no? wow, A mí, por ejemplo, me resultaba muy difícil, lo voy a dar como una anécdota personal y es lo que más claro, tiempo me llevó en el análisis, bajar a mi madre de la posición del saber. Es wow, más, yo entendía que lo que yo vivía no había pasado si no iba y se lo contaba a ella. wow. Ajá. No, no, sí, 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 Bueno, pasa, ¿no? Ajá. igual creo que es una cuestión también muy latinoamericana, ¿no? Tenemos un metejón con la madre que hace que por eso esté tan difundido también el psicoanálisis en Sí, estos sí, sí. países y mucho menos en otros que no nos entienden, ¿no? Porque nos dicen, ¿pero qué le pasa a este con la madre, no? Pero bueno, digamos que lo edípico pasa por ahí, ¿no? No pasa tanto porque yo, o sea, toda esa vulgaridad de querer acostarse con la madre y todo eso que no tiene nada que ver con lo que ni Freud ni Lacan habían pensado originalmente, creo yo, y en Lacan Ujú. claramente no.
En realidad es justamente la distancia, ¿no?, que hay entre quien cumple un rol y el rol que está cumpliendo. Eh, en algún momento la madre tiene que caer de esa función de ser la encarnación de justamente para que, digamos, la relación con ella sea una relación con una persona tal como ella es, con sus limitaciones, ¿no? El Claro. problema del neurótico, justamente para Lacan, es que es capaz de aceptar la falta en él, pero no en su madre, ¿no? Oh, O ya. sea, no en aquel que ocupa el lugar del otro. Wow. Justamente el nombre del padre viene al lugar de castrar a la madre, ¿no? No de castrar al sujeto. El sujeto no tiene problema en aceptar su castración, por eso se culpa, se lamenta, se siente inferior, se siente mal, se siente, no sé, típico de la neurosis, ¿no? Nunca estar a la altura del rol que le toca jugar y sin embargo siempre comparándose con la madre que sí está a la altura, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque justamente la barra la pone en él antes que aceptarla en el otro. Wow. Si lo pienso uno bien, es sencillo. En realidad es sencillo si encuentra los ejemplos adecuados para demostrarlo. Y también es preciso y exacto si tiene en cuenta esas fórmulas matemáticas que Lacan maneja, que no son tan complejas, no son tan complejas como el cálculo de diferencias integrales, eso te lo puedo asegurar, pero es Claro. muy claro. Por ejemplo, la fórmula típica que relaciona S1, S2, el S barrado y el A, o cuando hace esa fórmula que me parece mucho más clara, donde lo que habla es de cómo uno cede el A minúscula, ¿no?, que sería el Ujú, objeto causa de, pero a ujú. ese nivel sería también lo que llama él el pedazo de carne, tomando como analogía el Mercader de Venecia, la obra de Shakespeare, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero que sería básicamente que algo nos falta en el cuerpo, digamos, y que esa falta, que en realidad está desde el principio, no es que se cayó algo, aunque se suele usar esa metáfora, no fuerza en ese desvalimiento original a estar en relación con el ámbito social, que es el otro. El otro es lo social, en Ajá. realidad el lenguaje, porque el lenguaje es lo fundamental, lo estructural de lo social es el lenguaje. Ajá, adelante. Entonces, vamos a buscar en ese otro a quien hemos cedido ese A, en quien ponemos el lugar de esa falta, vamos en busca de aquello que nos dé un significado, o sea, que eso perdido sea recuperado a través de un saber sobre nosotros mismos. Y ahí la construcción de esa cadena significante en la que buscamos una identidad, ¿no? Pero no hay identidad, lo que hay es identificación, o sea, un proceso por el cual yo me identifico con tal o cual idea, con tal o cual persona, pero lo de la identidad es una ilusión. No hay tal identidad ni en Claro. mí, ni en aquel a quien yo sigo. El problema de la neurosis es que admite, como decía, la barra en sí mismo, pero espera que haya algún lugar donde esa barra no exista porque la padece, ¿no?, como un sufrimiento. Y entonces es muy común que sea manipulado, ¿no? Manipulado por aquel que se muestra como brazo ejecutor de Dios, ¿no? Como cualquier líder o conductor, ¿no? Ajá. Que, no Claro. es Dios, pero es como que está en lugar de él, ¿no? Es lo que Para el mencionabas de que se deja investir de cierta divinidad encarnada en hombre, ¿no? En sujeto, en claro, persona. claro. Sí, por eso yo creo que una de las diferencias entre el psicoanálisis y la filosofía de Nietzsche es que Ajá. Nietzsche, digamos, consideraba que lo negativo del cristianismo, por ejemplo, era que adoraba a un Dios muerto. Y Ujú. que bueno, qué bueno cuando en el paganismo los dioses estaban vivos, ¿no? Pero yo creo que no hay nada más peligroso que un Dios vivo, porque el Dios vivo es el perverso que te manipula.
digamos, porque encarna la divinidad y vos te sometés totalmente a él. Quizá Nietzsche lo entendía en otro sentido, ¿no? Lo entendía como, bueno, el fenómeno de la fiesta, de la celebración, de la divinidad y demás, y no en este sentido, pero lamentablemente lo que tenemos como dioses, dioses inmanentes que sustituyen al dios trascendente en este mundo son líderes muy, muy peligrosos y manipuladores, ¿no? Claro. Por supuesto, Daniel, ya para finalizar, igual quiero compartirles que estamos trabajando en algunos proyectos sobre la comprensión de Lacan, ofrecer herramientas de utilidad. Estamos trabajando en un glosario. El doctor Daniel nos está haciendo el favor de atender a las dudas que tengan sobre ciertos neologismos lacanianos. Ya tenemos aproximadamente, creo que son como 4 o 6, ¿no, Daniel? Donde ya más o menos el doctor explica de forma breve, perdón, y sintética lo que significan estos conceptos. Si ustedes tienen dudas todavía de qué significa cierto término lacaniano, háganoslo saber y estaremos rellenando, acrecentando este glosario. También comentarles que tenemos un curso en línea que pronto pues daremos ahora sí que la cabida para que pueda iniciar. Se llama De Freud a Lacan y de Lacan a Zizek. Hablaremos básicamente del psicoanálisis freudiano, el cómo deviene después un psicoanálisis lacaniano, que ya el doctor lo deja muy claro, cómo llega a ser totalmente distinto en diferentes aspectos, y después cómo Zizek también llega a tener cierta autenticidad a partir de lo que ya haya postulado Lacan. Así que si desean más información de esto, pues háganoslo saber, escríbanos inbox, algún comentario, síganos en Tenor en Pocos Minutos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, también de pronto que nos escuchen en Psicofilosofando, que estamos en Spotify muchas veces dialogando sobre temas, y regularmente pues el doctor Daniel y yo pues, seguimos más o menos una línea psicoanalítica, así que podrán encontrar interpretaciones a partir de esto. Daniel, muchas gracias por la entrevista, yo creo que fue muy amplia, creo que dejamos, wow, hice demasiadas anotaciones y a todas contestaste, así que gracias, y yo en lo personal me quedo contento porque me dejas claro muchas dudas que de pronto tenía sobre la teoría lacaniana. Gracias por haber estado en esta entrevista. No, no, gracias a ti por haberme entrevistado y desde ya cualquier duda, sugerencia, podemos volver a contactarnos y desarrollar más los temas que quedaron pendientes. Por supuesto. Y bueno, también gracias a Dulce Jacqueline Delgado por habernos sugerido hacer esta participación y nos estaremos viendo en próximos diálogos, por supuesto. Hasta luego, Daniel. Chao, chao, nos vemos.